Desde el año 2022, la Fundación del Sanatorio Argentino viene desarrollando campañas para la detección temprana del cáncer de próstata. Vamos a hablar precisamente con dos de quienes integran este equipo que el Sanatorio Argentino envía a los distintos departamentos, muchas comunidades fuera del centro de San Juan, para esta detección, y que son el doctor Guadi Azurri, que es médico urólogo y a quien tenemos el gusto de recibir. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y el doctor Pablo Pérez, bioquímico, y que también trabajan juntos en lo que es esta detección. Bienvenido también. Un gusto tenerlos a ambos acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Definamos primero qué es lo que es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la neoplasia maligna de la glándula prostática. Esta es una glándula que se ubica por debajo de la vejiga. En sus etapas iniciales cursa asintomática, es decir, los pacientes no tienen ningún síntoma, o si los tienen son inespecíficos, que también a veces se pueden confundir con síntomas de agrandamiento prostático. Por eso es importante hacer campañas de prevención para la detección de cáncer de próstata en estadios tempranos. Me quiero detener brevemente en el tema de los síntomas, que no es menor. Esta enfermedad que empieza sin avisar. Exactamente. ¿Cómo hace este hombre para darse cuenta? Dificultades para orinar, ardor. ¿Cómo hace para interpretar que algo está pasando? Los síntomas puntualmente serían hematuria, que sería que tenga sangrado en la orina. Ajá. Puede ser ardor al orinar, síntomas de obstrucción prostática o de irritación prostática, pero no son síntomas específicos del cáncer de próstata. Son síntomas de lo que nosotros le llamamos de la vía urinaria baja, que también se pueden deber a enfermedades inflamatorias, como puede ser una prostatitis, o a la hiperplasia prostática benigna, que es el agrandamiento en sí de la glándula, pero de tejido benigno estamos hablando. Pablo, sí. Uno de los temas que más ha hecho que la gente no se haga este estudio es que era un estudio incómodo para muchos hombres. ¿Cómo ha cambiado esto? Hoy se puede también detectar mediante estudios bioquímicos. Totalmente. Con una muestra de sangre se puede hacer el antígeno prostático, que es el PSA, que es lo que hacemos nosotros los bioquímicos en el laboratorio, que es una de las herramientas fundamentales, es una de las herramientas, no es la única. Con esa herramienta, si te da bien, ¿es que no tenés? ¿O cómo es el tema? Es un conjunto. Si te da bien, si da bajo, es bueno. Después, obviamente, sigue la consulta con el médico, con el urólogo, que es fundamental. O sea, es un conjunto, no es solamente el PSA. Bien. En este sentido, ¿cuál es la edad desde la cual el hombre tiene que empezar a hacer este chequeo? Ya sea por una cuestión netamente etaria o ya sea por una cuestión de antecedentes genéticos. Tiene que ver los antecedentes genéticos en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata o cáncer de mama, porque los genes a veces son parecidos. Son similares. Exactamente. La detección se debería comenzar a partir de los 40 años de edad. En el caso de que el paciente no tenga antecedentes familiares, a partir de los 50 años de edad es lo recomendable empezar a realizar los controles. Pablo, cuando ustedes se han ido a las comunidades, ¿qué se han encontrado? ¿Cuál ha sido la respuesta general de la sociedad? La verdad que muy buena la respuesta. Nosotros empezamos en iglesias en el año 2022 y nada, nos encontramos con realidad de personas ya grandes que nunca se habían hecho ningún tipo de estudio ni se habían acercado a los centros de salud. Así que por parte de la Fundación fue algo muy bueno poder llegar nosotros, la Fundación, llegar a los pacientes esos de las zonas alejadas. Decía que comenzaron con una visita anual y ahora están haciendo 7. 7, sí, este año se cambió. Gracias a Dios, por suerte, la Fundación, un esfuerzo de Dolores Sánchez, que trabaja muy bien, Dolores, que está trabajando muy bien. Y bueno, este año... Y el Beto Buteler como presidente. Claro, y el Beto como presidente. Pero realmente la Fundación está llegando también a este público que realmente estaba olvidado, que somos nosotros los hombres. Siempre las campañas por ahí están más abocadas a la salud de la mujer, niños,
Y bueno, esta campaña de cáncer de próstata para la prevención, bueno, fue un gran avance y siendo prácticamente creo que es la única en la provincia, tanto privada como pública. Guadi, ¿hay más casos o se detectan más casos? Se detectan más casos. Lo importante es que en la detección sea temprana. Hoy la estadística nos dice que estamos llegando tarde en el 40% de los pacientes. Es decir, pacientes que no llegan en un estadio localizado, que pueden optar por un tratamiento curativo de la enfermedad o que se puede aspirar a erradicar totalmente la enfermedad. Entonces es necesario hacer estas campañas para que ese 40% sea cada vez menor. En otros países que trabajan de distinta forma, ¿cuál es el porcentaje de casos que se llegan tarde? No, mundialmente es el 40%. ¿Y acá en San Juan? Y estamos alrededor del mismo porcentaje. Estamos en la media mundial. 50% quizás. Cuando hacen estas campañas, ¿requiere de mucha explicación a los pacientes varones de que tienen que hacerse el control, de que tienen que hacerse el análisis de sangre? ¿Demanda mucho esfuerzo eso? No esfuerzo, la gente viene bien predispuesta. Eso es muy bueno. Sí. Por ahí desconocimiento y bueno, tratamos de informar lo mejor que podemos y bueno, y al ser una campaña integral, porque les cuento un poco cómo empieza, vamos primero la gente de laboratorio a tomar las muestras de sangre. Traemos todas esas muestras acá a San Juan, al sanatorio, las procesamos y a la próxima semana, la semana siguiente, vuelve el equipo médico y ecografistas. Y realmente la gente muy agradecida. Guadi, siendo una sociedad machista, porque todavía existe mucho machismo, ¿hay resistencia a algunos a hacerse el control prostático o no? Los menos. Los menos. Cada vez menos. Sí, eso la verdad que ha cambiado. Cada vez más hombres se animan a hacerse el control prostático. Digamos, hecho, al lado, a mí siempre me dicen mujer, al lado de lo que son los estudios de mujeres y la palpación de la mujer no es nada. no, de hecho hay actualizaciones donde hay pacientes que ya no se requiere realizar el examen dígito rectal. Pacientes con un antígeno prostático menor a 1, menor a 55 años, que no tengan antecedentes familiares, no es necesario. En todo caso, también eso también un poco es el manejo de cada urólogo en sí. Puntualmente un paciente que es sospechoso, ya sea porque tiene un antígeno prostático elevado o porque en la ecografía nos informa algún nódulo que sea sospechoso, normalmente realizamos el tacto cuando le realizamos la biopsia prostática, que puntualmente la realizamos bajo anestesia. Bien. Entonces el examen dígito rectal, el paciente no se entera de lo que es el examen. Entonces eso también ayuda a que más hombres se animen a realizar los controles. Bien. Bueno, la diferencia en la sobrevida, si se alcanza a tiempo y cuando no, ¿cuál es? La sobrevida, si el paciente se diagnostica en un estadio localizado, es decir, que el tumor prostático no llegó a salir por fuera de la próstata, es bastante alta, bastante alta. También depende mucho el tipo de tratamiento que se opte por realizar. Se tiene en cuenta hasta factores genéticos. Hay estudios genéticos acá en Argentina, 2 puntualmente, donde se testea si hay mutación o no de ciertos genes específicos que le dan una característica de agresividad a la enfermedad. Pacientes que tienen, por poner un ejemplo, el gen BRCA mutado, tienen más posibilidades de tener mortalidad por cáncer de próstata, por ende tienen una enfermedad más agresiva y la mortalidad, por lo tanto, también es más alta. Pacientes, estamos hablando casos metastásicos, después evoluciona esta enfermedad a lo que se llama resistencia a la castración, porque este es un tumor que es hormonodependiente, depende puntualmente de la testosterona, y se llega a un punto en la evolución natural de la enfermedad donde es independiente del valor de testosterona. Entonces eso también cambia en la mortalidad. Es un poco amplio hablar de lo que sería la mortalidad total, porque es como que nosotros lo que tendemos a realizar es como encasillar
en qué etapa de la enfermedad se encuentra el paciente y por ende qué estadística tiene según en la etapa que se encuentra. Con lo cual la detección precoz es fundamental. Fundamental. Les agradecemos a ambos, muy interesante como siempre lo que hace la Fundación Sanatorio Argentino, vamos a volver a conversar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya venimos.